tenemos que ubicarnos para estudiar y para predicar. El Pentecostés no tiene nada que ver ni con la zarza ardiendo, ni con el monte Sinaí, ni con el monte Carmelo. Pero muchos pentecostales quieren llevar la iglesia para allá, porque no han aprendido todavía que la doctrina de la iglesia está en las cartas, no está ni siquiera en los evangelios, mucho menos en el Antiguo Testamento. Vea, lea el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos, no borrados, cubiertos sus pecados. El perdón en el Antiguo Testamento estaba basado en la cobertura de la sangre del animal, pero no estaban quitados. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones, porque antes de la ley el hombre no era transgresor, era pecador por naturaleza, pero no era transgresor. Pero una vez que vino la ley, el hombre siguió siendo pecador por naturaleza y ahora se volvió transgresor de la ley por acción y por omisión. Por acción porque hace lo prohibido y por omisión porque no hace lo mandado. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, ¿en base a qué? A que sus pecados fueron cubiertos. Pero lean Hebreos 9:13. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la becerra, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, los purificaban en cuanto a la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para servir al Dios vivo. Porque era necesario que interviniese la muerte del testador. 9:15. ¿Dónde es que está? Aleluya. 9:15, ahí le dice qué pasó con los pecados del Antiguo Testamento. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Porque donde hay testamento con la muerte, porque el testamento con la muerte se confirma, pues es inválido entre tanto que el testador vive, de donde que ni el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, los pecados del Antiguo Testamento, por eso dice que Dios pasó por alto en su paciencia. Pero ahora, lo del Calvario vino para borrar el pecado y permitirle al hombre ser templo de Dios. El Espíritu Santo no podía venir sobre ningún hombre mientras que el pecado estuviese ahí. Tenía que primero removerse el pecado. Por eso hasta que no hubo remoción del pecado, no vino el Espíritu Santo, porque la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de que Dios no habita en templos hechos de manos humanos, necesitados de algo, sino que Él dijo: yo habitaré en ellos, andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. O como dice Pablo en 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que sois templo de Dios?
que el Espíritu Santo habita en vosotros, que no sois vuestros, que comprados fuisteis por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Entonces hay que tener claro eso, que para que una persona reciba el Espíritu Santo tiene que el pecado haber sido removido, haber sido quitado.